Buenas tardes, Frecuencias Dominicanas, canales 24 y 69. La continuidad de la Semana Mayor, aquí en Frecuencias Dominicanas, dando todas las informaciones pertinentes a este asueto llamado la Semana Mayor. Muchas personas se dirigen hacia diferentes sitios del país. Gran inseguridad hay en la población. La gente tiene muchos temores de movilizarse porque la delincuencia no da espacio y se aprovechan prácticamente de las mujeres y ya tienen un estilo de golpear a las mujeres. No se conforman con despojarlas, sino que las agreden. Entonces le quitan la tarjeta de crédito si la tienen, el teléfono móvil y el dinero. Definitivamente el plan Giuliani fracasó y la propuesta del cambio ha sido un fracaso en República Dominicana. Ha sido un fracaso. Por eso nosotros estamos llamando a nuestros pacientes que para acabar la crisis voten 3. Voten 3 para acabar la crisis. Porque en el día de ayer un experto internacional de Argentina estaba diciendo que si siguen las inmigraciones a República Dominicana, es muy probable que República Dominicana desaparezca en 10 años. Una información que puso a temblar la tierra. Y es que realmente no hay una política establecida en función de que uno como nación pueda quedarse tranquilo, de que hay una frontera protegida y un país lleno de anarquía, que nosotros no tenemos que meternos en eso, que resuelvan ellos sus problemas. Y como decían Balaguer, nosotros aquí, usted allá. Entonces, no sé por qué este presidente ha asumido esta defensoría de este gobierno. Eso es buscando unos problemas con otras naciones, que resuelvan ellos. Entonces, esa política fallida que se ha tenido en las relaciones dominico-haitianas es precisamente lo que ha provocado una crisis comercial con ese vecino país y una crisis desde el punto de vista inmigratorio, que dice ese experto de Argentina que de seguir esas inmigraciones podríamos desaparecer como República Dominicana. Eso es grave, eso es muy grave. Entonces, realmente lo que está pasando aquí no es en relación nada más con Haití. Es un fenómeno histórico. Lo que ha pasado en República Dominicana y Haití, y es que grandes potencias que estuvieron aquí tuvieron que salir. El arrojo sin precedentes de los dominicanos, expulsamos a generales bien formados,
como Ferran, y los arrojamos con piedra y palo. Entonces, quizás esas naciones tengan ese tipo de resentimiento con nosotros, porque decidimos ser libres y ellos subyugarnos como potencia. Entonces, nosotros debemos luchar por nuestro territorio, por nuestro territorio. Estamos en la presentación de Pregunta Médica en programación especial con motivo de la Semana Mayor. Suéltame, Rafa. Bueno, pues yo puedo decir que yo soy médico desde que nací. A los 4 años ya yo tenía vocación y digo con mucho orgullo que si volviera a nacer, volvería a ser médico. Entonces la medicina tiene mucho de intuición y de observación, y ayer me sorprendió un amigo de la Fuerza del Pueblo que de un acontecimiento que pasó en su vida hace 10 años, que yo ni le recordaba. Nosotros venimos de la Casa del Pueblo Johnny Ventura, y él me llama, ese señor, ese médico, y hace la historia, es Francisco Cabrera. Francisco Cabrera, él cuenta que se me acercó, me dice, yo tengo un dolor en la columna que yo no puedo. Dicen que es una hernia discal. Entonces, dicen que hay que hacer una operación. Entonces, por esa intuición médica que uno nace médico, a veces vienen ideas que son ideas celestiales, salida que se le ocurre a uno como médico. Entonces yo digo, mira, vamos a hacer que tú te acuestes de forma fetal. Ustedes saben que el feto está así, con parte de las extremidades hacia arriba, las inferiores hacia arriba y las superiores hacia abajo. Tú vas a empezar a dormir así. Dice, ¿y por qué? Lo que pasa es que muchas veces las vértebras lumbares, donde pasa la médula espinal, que forma parte del sistema periférico, hay un sistema nervioso central por los hemisferios cerebrales y un periférico que es la médula espinal. Entonces, muchas veces cualquier esfuerzo que tú hayas hecho presiona la médula espinal. Entonces tú no estás dando ningún lugar a que ella se pueda liberar. Los discos intervertebrales hacen lo que se llama una hernia, que son los que protegen la médula espinal. Entonces por ahí pasa el ciático, el nervio ciático, que va desde las vértebras lumbares hasta la punta del pie. Entonces, esa posición va a facilitar que los discos de la lumbar y de la dorsal se abran. Y entonces facilita una recomposición de las vértebras y por consiguiente que la médula hace así, se meta. A veces primero yo le digo que la fe es determinante. Si no, yo lo que hablo de la anatomía de esas vértebras, yo adopta esa posición. Entonces, entre esa posición, empezó a sentir mejoría. Pero él no me dijo más nada y después yo lo vi derecho, porque son cosas
cosas que vienen a uno en su vocación de médico, le vienen a uno, y que uno la pega, como dicen. Entonces, precisamente, yo lo veo anoche y digo, pero tú luces el guido, y viene uno que se desapareció todo. Entonces, la medicina tiene un componente de fe importante. Cuando yo estaba haciendo la pasantía, uno tiene pocos medicamentos porque el médico pasante está empezando y los visitadores a médicos no tienen esa gama de ofrecerte medicamentos de regalo para tú darle, porque la muestra médica es para tú hacerle una oferta al paciente. Mira, me llegó esto. Entonces venían unos pacientes con unos dolores y uno tenía una muestra escasa de alguien que se acordara de visitar a un pasante. Yo era presidente de la Asociación de Médicos Pasantes, a Región Sur, con Nazaret Hasbún. Entonces algunos visitadores a médicos, representantes de entidades farmacéuticas se desplazaban ahí hasta allá y llevaban algunos medicamentos, que los complejos B, los analgésicos, los antiinflamatorios, pero eran escasos, porque realmente hacer el trabajo de un visitador médico a grande distancia no tiene ningún tipo de beneficio. Parece que yo le caía bien, porque el grueso, el potencial del visitador médico está en las clínicas, donde puede visitar 30 médicos y se ven los resultados. Entonces uno tomaba con esos pacientes que tú sabías que lo que tú le ibas a ofrecer no era precisamente la herramienta, el antídoto que iba a resolver el problema. Entonces tú le decías, mira, tómate eso bien al acostarte, no dejes de tomarte eso y trata de dormir tranquilo y ven aquí dentro de 2 días. Oh, Dios mío, pero es verdad que después del médico, entonces cuando el médico no puede, entra Dios, porque venían los pacientes y dice, doctor, ¿me resolvió usted, doctor? Mire, no siento nada. Entonces, es determinante la fe que tiene el médico, el carácter que tiene el médico para influir en un paciente. Por eso lo básico es que el médico influya fe en el paciente. A veces, en el caso mío, que he tenido un papel esencial, determinante, en el nacimiento de más de 7,000 niños, que he traído al mundo, más de 7,000 niños. Yo digo 7,322, un día se me escapan 100, pero es más de 7,000. Porque nosotros tuvimos el historial que, siendo estudiantes de medicina, en los primeros semestres no teníamos dónde vivir aquí. Y el doctor Calventi, que Dios lo tenga en gloria, nos acogió como practicante. Entonces, cuando esas mujeres se revoltearse para los televidentes internacionales, revoltearse es cuando las mujeres deciden todas parir al mismo tiempo. Entonces venían los médicos, venga, todo el mundo a ayudar, que esas mujeres están pariendo allá y se necesitan practicantes. Entonces tuvimos que, como practicantes de medicina, que todavía no se había decidido qué íbamos a hacer, qué especialidad, nosotros éramos unos parteros.
y hasta dábamos anestesia y teníamos que estudiar. Teníamos que estudiar porque la profesión de obstetra y de ginecólogo es una especialidad sanguínea y un paciente se puede exsanguinar, irse en sangre y morirse. Por eso la hemorragia es uno de los componentes de la mortalidad materna, la hemorragia. Y tuvimos que aprender así sobre la marcha e ir descubriendo herramientas y esas herramientas seguir fortaleciendo a uno. Con la amenaza velada, él tenía razón, porque el único país donde la mortalidad materna no tiene quien le escribe aquí en el país, aquí hay una mortalidad materna altísima. Ya se deben haber muerto en lo que va de año aproximadamente 100 mujeres en República Dominicana en parto. Entonces, Calvente nos amenazaba que el que se le muere a una paciente, que recoja y se vaya por ahí mismo. No se refería a aquellas pacientes que venían del sur, que venían del este, de lugares lejanos, que venían con una condición, casi muriéndose, esa no. Pacientes que llegaran caminando y que por una inobservancia, un descuido, una anestesia mal aplicada, un desgarro no detectado, se muriera. Calvente decía, por ahí mismo se va. Entonces, esa impronta, ese discurrir, esa práctica, nos hizo ser un médico fortalecido y tener fe. Y yo creo en eso, Dios mío, que no se me muera. Y yo no sé cómo él entra para que no se muera. Dios mío, que no se me muera. Entonces, sentir la medicina dentro del contexto, y yo lo digo a los estudiantes de medicina, usted tiene que sentir las implicaciones de la medicina y hacer una interacción con el paciente, porque solamente esa conexión que usted hace de médico-paciente sana al paciente. Esa observancia que se hace práctica sana al paciente. Sana el paciente. Entonces, necesariamente ahí implica la vocación por una parte y la fe. Entonces tú vives buscando cosas, que tú vas aprendiendo con el tiempo, que la fe es determinante. Es determinante. Mi mamá tiene una condición ahora y a veces las pastillas yo se las dosifico y la persona que la asiste dice que la que yo llevo es la que la hacen bien. A veces un familiar ha comprado la pastilla, la misma, pero ella dice que es la que yo llevo, que le hace efecto y es la misma. Entonces, en estos días propicios para reflexión, uno, sin que uno deje de divertirse, porque la diversión está internamente, la diversión es relativa en el ser humano. Hay personas que si no están en el medio no se divierten, hay personas que se aburren, y hay otros que pensamos
en el firmamento, pensamos en la galaxia, pensamos por qué nosotros estamos en la tercera posición del sistema solar, y empezamos a elucubrar y a dar esas informaciones a nuestra memoria, y eso nos hace feliz. Eso nos hace feliz. O remembrando, haciendo reminiscencia de tiempos idos, donde a uno le daban una pela porque el malecón de Puerto Plata era una playa. El malecón de Puerto Plata eran playas. Joaquín Balaguer, que hace el malecón de Puerto Plata, entonces era la misma vía de uno ir a la escuela en Teramota. Entonces cuando usted pasaba a las 8, que usted veía ese charquito bonito, pero yo no he visto, felicito a los que están en la playa, ¿no? Yo no he visto horas que se pasen con más placer que tú bañándote. Pero cuando eran las 12, mi mamá tuvo, yo recuerdo la táctica que ella usaba, déjame ver. Entonces le pasaba la lengua a uno en la mano. Si le daba salada, te metiste ahí en la playa. Así que nos vamos inmediatamente a esto de Suéltame, en Pregunta Médica, con las reflexiones vinculadas con la medicina. Entonces uno tiene que recordar a los grandes médicos. Nosotros en esta presentación de Pregunta Médica hemos tenido mucha satisfacción de tener grandes médicos aquí, como el doctor Diógenes Santos Viloria, epileptólogo, y que Dios lo tenga en gloria. Entonces, el doctor Dante Beato de gastroenterología, que está vivo, el doctor Rafael Serré, el psiquiatra de mi mamá. Entonces, esas satisfacciones y esas reflexiones permiten que estos días silentes de observación y de reflexión sean placenteros, porque entonces vienen a la memoria grandes médicos y grandes recuerdos. Por eso yo digo que una de las enfermedades más terribles es el Alzheimer, porque usted desvincularse de los recuerdos es una cosa como que es una enfermedad terrible. Por eso yo hice la diferencia, y gracias a mi hija que es una científica, yo hice la diferencia entre el Alzheimer y la demencia vascular. El Alzheimer es una desconexión inmediata y aislamiento, porque las dos son dos patologías. Yo le pido permiso siempre a los psiquiatras, psicólogos, no voy a incursionar en eso. Son dos patologías demenciales las dos, pero son diferentes, porque es que el Alzheimer te desconecta inmediatamente. Yo tengo una paciente de muchos años, de Polo Barahona, y un día viene a mi consultorio y me dice: doctor, lo que pasó es terrible. Mi esposo se levantó y no conocía a nadie, y de ahí en adelante nadie
no conocía a nadie. Es el Alzheimer. Se deprimen, se aíslan. Es el Alzheimer. Porque ahora como son las demencias vinculadas a la longevidad más frecuente, todo el mundo cree que es Alzheimer. Es el Alzheimer. Entonces la demencia vascular son aquellas desconexiones que tú haces. Vamos a decir, se le va la guagua, para que ustedes lo entiendan, que eso es diferente. Muy proclive en los pacientes hipertensos, diabéticos, pacientes con triglicéridos altos, que uno de esos segmentos de coágulo viajan al cerebro y producen desgaste de funciones cognitivas que están ahí, que dan informaciones. Entonces, eso ocurre generalmente al final de la vida de las personas, 80, 85, 90 años. Mientras que el Alzheimer, después de los 50 años, hay gente sufriendo de Alzheimer, desconectado totalmente. Usted conoce la demencia vascular, porque ese segmento que se te va, esa persona vuelve a su costumbre cognitiva sin problema. Entonces, en el caso de mi mamá tiene demencia vascular, pero mi mamá, yo le digo, mamá, yo quiero que tú me enseñes tu pasaporte para saber si la visa no se ha vencido, y ella va y la busca. Eso no lo hace un Alzheimer. Eso no lo hace un Alzheimer. Mamá, yo quiero que tú me busques la cédula para votar 13 por la fuerza del pueblo, de la tuya, a ver si tú estás eso con él. Ella la busca. Pero un día se revoltea y hace distorsiones del área ambiental, distorsiones, y empieza a insultar a mi papá. Y el otro día me asustó. Hola mamá, ¿cómo estás? Oh, bien. Un viejo que se acostó ahí en la cama, y dije, pero ¿cómo mi hermana lleva a una persona mayor ahí? Sí, está ahí acostado. Oye, yo cogí para allá, donde mi mamá. Cuando llego, mamá, ¿dónde está? Míralo ahí. Algo así, mi papá acostado. Ah, bueno. Entonces con esa persona no se le discute, porque esa distorsión es momentánea. Por eso yo agradezco el tratamiento que le ha aplicado el mejor psiquiatra que tiene este país, que Dios le habrá de dar salud. Rafael Serré, el mejor psiquiatra. Tenía que tener ese grandioso nombre. Dale esa pastillita ahí. Esa pastilla es un oxigenador, porque eso se llama demencia senil. Pero usted se imagina. Pero también un cuñado, yo oigo que tiene Alzheimer, y en Año Nuevo, mi cuñado Miguel decide
traerlo. Yo creo que es un Alzheimer deprimido, arrinconado, o el tipo viene bailando. Por eso no es Alzheimer, porque el tipo está animado. Y una de las características, que aparezca un psiquiatra y diga que no, una de las principales características del Alzheimer es que se deprime, se aísla, se torna indiferente. Eso no es Alzheimer, tiene una demencia senil propia de la edad, igual que mi mamá. Y no han pasado 2 minutos, el tipo está bailando, eso no es Alzheimer. Pero aquí todo lo que es Alzheimer. Entonces se llama demencia senil. Esa desconexión es momentánea. Hay un momento en que hace esa distorsión de la realidad, la desdobla a la cosa ilógica. Mira ese viejo que se acostó ahí. Pero el tipo no ha perdido su estado de ánimo, su inclinación a comer. Nada de eso. Entonces, siempre, por segunda vez, hago los diagnósticos diferenciales del Alzheimer, 80 y pico de años, y 80 y pico de años, que casi no es frecuente, sino que ya viene desde temprana edad. Desde temprana edad. Que son distorsiones cognitivas de cosas percepciones de la realidad que no existe. Y esa percepción de la realidad que no existe puede retornar a la realidad de la verdad y ser momentánea. ¿Qué es lo que le pasa? Sí. ¿Qué es lo que le pasa? Porque y en eso cuando uno estudiaba muy pequeño, ya no, que se le meten locuras, entonces distorsiones están vinculadas a la demencia senil en diabéticos, hipertensos, en todo tipo de trastorno que tenga que ver con la circulación. Porque cada área del cerebro tiene una información. Entonces, ese desgaste cerebral se llama demencia senil. Estamos disfrutando de Semana Santa. Y es el discurrir de Semana Santa, como cambia los tiempos, porque antes, en mis años adolescentes, la Semana Santa estaba vinculada a la diversión de la playa. Entonces ahora está dedicada a la reflexión y disfruto igual, como si estuviera disfrutando, como si estuviera viviendo. Entonces, ¿qué feliz me hace eso? No ser dependiente. Porque hay gente que si no es con la dependencia, que se hacen esclavos de la dependencia. Porque le gusta hacer lo que los demás hacen. Entonces, no, usted va consultando, tú tienes un consultor interno y tú vas adaptando tu vida en función de metamorfosis y de cambios. Así que, suéltame. Bueno, pues continuamos aquí. Estos muchachos ya andan con toalla y
Andan con toalla y con traje de baño. Ay, 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 ay. Difícilmente la formación intelectual es sumamente importante en los principios. En los principios. Es difícil que una persona con principios, con formación intelectual, oiga esa canción y se maneje mal conductualmente. No hay oportunidad. Pero que habla de la poesía, esa canción tenía habla de cosas sublimes. Entonces, yo te digo que cuando tú no tienes una vocación democrática, generalmente no tienes una sólida formación. No tienes una sólida formación, ni poética, no te dieron el seno, no te dieron amor familiar. Porque mire, es duro que aquí se esté planteando de que fulano está comprando cédula. Y que el de arriba sepa que eso se está dando. Ese nunca ha leído una poesía, ese no sabe lo que es Pablo Neruda. Oiga, que usted haga eso, donde están los derechos fundamentales de la libertad de expresión del ser humano, como una de las atribuciones privilegiadas que tiene el ser humano. Que tú permitas como mandatario o que sea un auspiciador de triquiñuela para la democracia, no me produce ninguna admiración. Y por eso uno tiene que mencionar al doctor Leonel Fernández. En los tiempos de la tarjeta Solidaridad, en el 2008, Leonel Fernández en tiempo de campaña mandó a parar todas las emisiones nuevas de tarjeta de solidaridad, de los programas Bono Luz, Bono Gas, hasta que pasara el periodo de campaña. Entonces, mi tesis tiene asidero que tú actúas en base a tu formación, en base a tus conocimientos. Oye, porque propiciar que un infeliz venda su cédula y que te quieran a la fuerza. Por eso los partidos políticos ahora tienen que hacer su trabajo, porque quieren intimidar a la población de una preferencia que no existe. Entonces, el apoyo logístico lo dan gente de la comunicación que no son amantes de la comunicación. De la comunicación. Entonces díganle a todos sus familiares en esta Semana Santa que para erradicar la crisis que hay aquí hay que votar 3 por la fuerza del pueblo. Yo le garantizo, en función de los antecedentes que ha tenido este estadista democrático llamado Leonel Fernández. Pensar en un transporte masivo para población pobre solamente lo concibe un sueño. El otro día lo vi expresarse, Dios, mira, un sueño. Él esperaba en el Ardén, que es el lugar de espera del tren en Nueva York, a su madre que venía de trabajar. Y ahí
pensó en un transporte masivo. En un transporte masivo. Tomó la Universidad Autónoma de Santo Domingo, que ya parecía que nadie iba a poner un blog ahí. Hizo un edificio extraordinario para funciones administrativas, un estacionamiento, remodeló la Facultad de Humanidades, el comedor económico, y por eso yo lo defiendo. Por eso yo lo defiendo, es un estadista. Y a nadie coartó sobre la libertad de expresión. El pueblo libérrimamente lo prefirió a él. Por preferencia. Oh, pero tú te imaginas en un país donde te esté auspiciando distorsiones lejos de la realidad para tú conseguir un voto. Oye, esa canción que sonó ahí no es para ti. Así que disfruten de Semana Santa, y si hay algo malo, te dice suéltame.